Muy buenas. En el vídeo de hoy hablaremos sobre los ajustes expertos de la sección de material de soporte de Prusa Slicer. Como siempre, os recuerdo que tenéis a disposición en mi canal una serie de vídeos donde explico las configuraciones básicas y avanzadas, por si queréis profundizar en algún otro parámetro. Y dicho esto, comenzamos. Bien, pues para la parte de material de soporte, en la parte de configuración experta, tenemos en primer lugar una opción para forzar soportes en la primera capa. Para ver este efecto vamos a cargar una pieza en la plataforma, en este caso he elegido un pequeño dragón de prueba, y vamos a ver qué significa forzar soportes para las primeras X capas. Por defecto yo tengo soportes ninguno y cuando lamino la pieza veis que directamente aparece la pieza y no aparece ningún soporte general, que es lo que cabría esperar. Bien, si yo ahora activo esta opción y pongo forzar soportes para las primeras, por ejemplo, 15 capas, y vuelvo a laminar, veis que ahora se ha generado soporte al inicio, a pesar de que aquí está marcado ninguno, por lo que no debería haber salido ningún soporte. Pero como veis, durante las primeras capas sí se ha generado soporte, concretamente durante las primeras 15 capas. A partir de ahí, la pieza sigue sin soportes. Activar esta opción nos permite que aquellas piezas que tengan una superficie de contacto pequeña con la plataforma, como es el caso, por ejemplo, de este dragón, si no tengo ningún soporte, la superficie de contacto realmente con la base son solo estos puntitos, no tiene más. Y esto puede derivar luego en problemas de adherencia o problemas de adhesión a la cama. Pero si fuerzo los soportes para las primeras, por ejemplo, 25 capas y lamino, veis que ahora la superficie de contacto es mucho mayor a la base, porque el propio soporte va a sujetar la pieza en las primeras capas y eso va a hacer que sea más difícil que luego se despegue. El siguiente ajuste es la densidad de la primera capa. Esa densidad de la primera capa no es la primera capa de la pieza en sí, sino la primera capa del soporte. Como veis aquí, la primera capa, el soporte, es bastante tupido. Este zigzag están bastante juntitas las líneas unas con otras. Esto quiere decir que está al 90%, 100% sería todo relleno. Si ponemos, por ejemplo, un 20%, esa separación, como veis, es mucho mayor. Esta parte que veis aquí más rellena sería lo que se conoce, que ya hemos visto en vídeos anteriores, como la capa de interfaz. Y por tanto la separación de estas líneas tendríais que gestionarla en la parte de la separación de las capas de interfaz, de las líneas de interfaz, que está en el vídeo de configuración avanzada. Por último, la siguiente opción es la expansión de la primera capa. Esto quiere decir cómo de grande va a ser la balsa esta de soporte que se genera en la primera capa. Ahora mismo está en 3 milímetros. Si yo esto lo aumento a 5 milímetros, voy a dejar por defecto la opción de la densidad y lamino. Veis que ahora es mucho mayor, esta superficie se ha expandido mucho más. Si yo lo pongo en un valor pequeñito, como 1, ahora va a estar más concentrado en los alrededores de la zona de contacto, en este caso de la pieza. Ese ajuste es el mismo que la expansión de la balsa en caso de tener balsa activa. Recordad que la balsa era una interfaz que estaba entre la base de la impresora y el inicio de la pieza. Es decir, la pieza no se imprime en contacto directo con la base, sino que está en la balsa. Se imprime sobre la balsa. Si activamos la balsa y ponemos, por ejemplo, 3 capas, se habilita ya la opción de expansión de balsa. Y ese ajuste es similar al que teníamos para los soportes. Caminamos, vamos para ver la balsa y veis que aquí empezaría a hacerse la balsa durante 3 capas. Las 3 primeras capas serían de la balsa y luego ya empezaría lo que es la pieza. Bien, pues esta expansión de la balsa sería el mismo ajuste que el expansor de relleno, pero para el caso de la balsa. La siguiente opción experta que nos encontramos es la protección alrededor del soporte, pero como veis está deshabilitada. Para poder modificar estos ajustes de aquí, ahora sí es necesario que tengamos habilitada la opción de generar material de soporte. Como veis, al activarlo se nos desbloquean el resto de opciones. Para ver el efecto de la protección alrededor del soporte, lo que voy a hacer es laminar con la configuración por defecto activando los soportes en todos los sitios a lo largo de toda la pieza, donde sea necesario. Al laminar vemos cómo son los soportes que se han generado, en este caso siguiendo el patrón que se le había puesto, con el estilo de rejilla, y veis que hay zonas o lados que están abiertos. Va haciendo el zigzag, este lado queda abierto, aquí queda este abierto, aquí queda abierto, queda como un acordeón. Bien, si yo activo la protección alrededor del soporte, lo que va a hacer es generar como una especie de funda alrededor del soporte, de forma que desde fuera va a estar completamente cerrado. Marcamos la opción, laminamos y vemos la diferencia ahora. Veis que le ha puesto como una funda externa a todo el relleno. El relleno tenía estas zonas libres, pero al meterlo todo dentro de la funda,
externamente queda como una pared sólida. Esto hace que los soportes sean más robustos, pero también a la vez son más difíciles de retirar después, porque añaden más consistencia al soporte. La siguiente opción es el ángulo de patrón, que nos permite modificar la orientación en la que se va a imprimir el soporte. Por defecto habíamos visto que tenía una orientación fija. Siempre se generaba, el de soporte, siempre se generaba con una orientación fija, que en este caso eran 0 grados, que era de manera horizontal. Si yo miro la base de la impresora de frente, el patrón siempre son líneas horizontales. Pues este ajuste me permite modificar ese ángulo para generar patrones con una inclinación diferente. Esto hace que el soporte ya tenga una determinada orientación. Si ponemos, por ejemplo, 45 grados y la miramos de nuevo, veis que ahora las líneas del soporte están inclinadas 45 grados respecto a las líneas horizontales. La siguiente opción son los bucles de interfaz. Para ver el efecto de esta opción nos vamos a fijar en la parte de interfaz. La minamos y nos fijamos ahora en la parte de interfaz del relleno. La interfaz, recordad que eran estas zonas de la parte superior donde va a empezar a apoyarse la pieza en sí. Como veis, en esta interfaz se realiza el relleno, en este caso en el patrón que le tengamos puesto, con la densidad que sea, y va dejando un hueco, digamos, que es donde se va a apoyar la pieza en sí. Es decir, en las siguientes capas, veis, esta ya sería parte de la pieza. Se va imprimiendo ahí dentro. Bien, la configuración por defecto sería esta. Se deja una distancia en Z de 0,2, 0,4, según lo que le hayáis puesto. En este caso está la configuración de 0,4. Se dejan dos espacios y luego se empieza a imprimir ya la pieza, para que la pieza, digamos, no esté en contacto directo con la capa de interfaz. Eso también lo hemos visto en vídeos anteriores, que es la distancia Z. ¿Y por qué se utiliza? Bien, pues la opción de bucles de interfaz lo que hace es generar una línea continua en el contorno donde se va a colocar la pieza o que está dando soporte a la pieza. Digamos que en estas dos capas se genera una línea continua, en este caso no se puede cerrar porque se saldría de la parte de soporte, pero en la primera capa sí se cierra completamente, sería una línea continua, abre la parte de interfaz rectilínea y genera este bucle, que es una línea continua alrededor de donde va a empezar a formarse la pieza. Y veis que siempre alrededor de la pieza se genera una línea continua. Digamos que son como bucles que van dando vueltas a la pieza. En vez de ser siempre rectilíneos, son bucles que siguen un poco la forma de la pieza que están soportando. Yo la verdad es que en esta opción no le he encontrado una grandísima utilidad respecto al patrón rectilíneo o al patrón lineal de las capas de interfaz. Normalmente se comporta bien. Pero bueno, es un ajuste que nos ofrece este programa y ahí la tenemos. Y por último tenemos un ajuste que realmente casi no se va a utilizar o son en ocasiones muy contadas, que sería sincronizar con las capas del objeto. Al final este parámetro de sincronizar con las capas del objeto es un parámetro que se va a utilizar muy poco y en muy determinados casos. Está pensado para impresoras que tienen varios extrusores e imprimen en varios materiales. Principalmente está pensado para aquellas que imprimen el soporte en material soluble, como por ejemplo en PVA. De hecho, como veis, a pesar de tener activa la opción de generar material de soporte, no me deja modificar esta opción, no puedo marcarlo o desmarcarlo. ¿Por qué? Porque es un ajuste que solamente se va a activar cuando tenemos la distancia Z de contacto en 0, que nos indica aquí soluble. Veis que justo al ponerla en 0 se activa esta casilla. Y está pensada para que cuando utilizamos un material soluble para los soportes, la altura de capa del objeto y la altura de capa de los soportes sean la misma y toda la pieza crezca a la vez. Entonces, marcando esta opción, lo que te garantiza es eso, que si tienes alguna configuración conflictiva, esto te asegura que tu altura de capa del soporte y de la pieza van a ser siempre iguales. Y con esto terminamos la revisión de los ajustes expertos para el material de soporte. Espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo que te haya sido útil. Si lo has encontrado interesante, echa un vistazo por mi canal para ver el resto de vídeos, donde explico las otras configuraciones del programa. Y si te ha gustado, por supuesto, suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. ¡Nos vemos!